Hablemos de la economía. La economía es una ciencia social que tiene como objeto de estudio la forma en que se administran los recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. Así dicha ciencia también estudia el comportamiento de las sociedades, como las acciones que llevan a cabo los propios individuos. Como toda ciencia se basa en una serie de principios. Muchos autores han sido muy críticos en esta relación de principios. Estos principios los evidenciamos a diario, en cada noticia económica que leemos, solo que no nos damos cuenta. Es por eso que hoy se los vamos a mostrar. Según el medio El Heraldo, se plantearon consecuencias si se caía la reforma tributaria. Según advirtió el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, sin la reforma habría un incremento del perfil de riesgo del país y se deterioraría el grado de inversión. ¿Pero por qué sucede esto? En Colombia, con la reforma tributaria no se ha llegado a un acuerdo equitativo que beneficie y ayude a los sectores más vulnerables y que a la vez se creen formas de empleo en el sector empresarial. A esto se refiere el primer principio de la economía, a la equidad. Pensemos en un pastel, debe ser repartido por partes iguales, pero muchas veces las personas reciben un pedazo más grande que otros. Esa es la triste realidad de nuestro país. Con la llegada del COVID-19, todo cambió. Los docentes, empresarios y todo tipo de empleados entraron en el mundo del teletrabajo, algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Diferente y difícil, porque imagínense esta situación. Una docente dando sus clases, todo bien, todo chévere, pero resulta que esa docente también es madre, tiene 2 niños. Esos 2 niños deben dar clases virtuales. Esa misma persona debe encargarse de cumplir con su empleo y cumplir con su deber como madre de ayudar a los niños en las clases. Y no siendo todo, debe también cumplir con los quehaceres del hogar. Y de pronto se preguntarán, ajá, ¿y el padre? Pero en este caso resulta que la madre es soltera. Difícil, ¿cierto? Según una noticia del periódico web El Heraldo, las dos figuras de teletrabajo y trabajo en casa no han modificado la jornada de trabajo, que viene siendo 8 horas diarias y 48 a la semana. La jornada laboral debe ser respetada por el empleador y si el teletrabajador termina su jornada a las 6, no se le puede pedir una reunión después de esa hora. En caso de que llegara a pasar por petición del empleador y no por su propia decisión, sí tiene derecho al pago de las horas extras. Y también si trabaja un domingo o un festivo, se le deben pagar las horas dominicales u horas festivas. Es decir, que queda a la decisión del teletrabajador hacer cualquier cosa que le pidan fuera de su tiempo laboral, pero esto con una remuneración. Esa persona decidirá si se va a dormir, si se va a jugar con sus hijos, si se va a ver series o si deja a un lado eso y se va a seguir prestando sus servicios, pero por un dinero extra. Es aquí donde se refleja el principio número 2, que es el costo de oportunidad, que viene siendo lo que se sacrifica con el objeto de obtener algo. El Día de la Madre es una fecha estrella para el comercio y este año tiene una mayor relevancia ya que representa una oportunidad para recuperar las ventas golpeadas por el impacto de los contagios del COVID-19. La directora de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Seccional Atlántico, Gida Castro, explicó que en la tercera ola de las medidas de pico y cédula, toque de queda y confinamiento, el comercio en mayo tiene una oportunidad de mejorar sus resultados. El gremio dijo que los negocios hicieron importantes inversiones para reabrir operaciones en el cumplimiento de protocolos y ajustarse a las nuevas exigencias del mercado en cuanto a estrategias a domicilio. El principio pues 3 nos habla de las personas racionales, que son aquellos individuos que tratan de hacer lo posible por cumplir sus objetivos, y de los cambios marginales, que son los más pequeños ajustes que se le hacen a un plan de acción. Por otro lado, tenemos el desempleo, que según el DANE, en el mes de marzo registró un 10,2%. Barranquilla y su área metropolitana, incluyendo solo a Soledad, registró la tasa más baja de desempleo entre los 5 principales centros urbanos del país en el 2021. A la capital del Atlántico y su área metropolitana le siguen Bucaramanga con una tasa de 15,1, Cali con una tasa de 15,9, Medellín y Bogotá con 14,8. Sí, mucho número. ¿Y los hechos? Muchas de estas personas, debido al desempleo, las inducen a buscar diferentes maneras el dinero para el sustento de su familia. Y de los incentivos es de lo que habla el cuarto principio de la economía, de lo que induce a una persona a actuar o a tomar decisiones. En este caso, es la falta de empleo, de oportunidades, en las que las personas tienen la necesidad de crear su propio empleo. Si nos vamos por el lado de la economía mundial, vemos que el comercio entre dos naciones puede beneficiar las naciones participantes.
es decir, hacer un intercambio de productos que necesiten cada país. De eso se trata el quinto principio de la economía, poder hacer alianzas sobre qué me das tú y qué te puedo dar yo. Es lo que hacen en Colombia con República Dominicana. Nosotros podemos tubérculos, rizomas y material de siembra de banano, así como ellos nos proveen de material vegetativo que proceden de países suramericanos. En vez de ponernos a competir, generar alianzas es sano, puede de alguna manera incrementar nuestra producción y el empleo en los campesinos. Con la planificación se organiza y disciplina el sector público y su presupuesto para orientar al gasto público hacia las necesidades reales del país en cuanto a infraestructura social y física, hacia la integración nacional. Recientemente se habla o se escribe frecuentemente de lo que hay que volver a planificar la economía, pero ¿a qué se le aplica esta planificación? La planificación se le aplica a la asignación de los recursos públicos a los diferentes sectores como la educación, la salud, la seguridad, la agricultura, el turismo, los microproyectos de comunidades, etcétera, entre otros muchos proyectos. En una economía de mercado de lo que se habla es del sexto principio, que las decisiones de un planificador central son reemplazadas por decisiones de millones de participantes del mercado. Las empresas deciden y que cuánto van a ganar y los hogares deciden dónde trabajar y qué comprar. Es maravilloso ver cómo este sistema tiene tanto éxito en organizar las actividades económicas para promover el bienestar económico general. Según el Gobierno Nacional, el proyecto de ley presentado y liderado por el Ministerio de Hacienda pretendía ayudar al país a salir de la crisis económica causada por la emergencia sanitaria. Uno de los ítems que traía la reforma tributaria pretendía ampliar la base gravable sobre los impuestos de las personas naturales y jurídicas. ¿Quiénes pagarían renta primero, según la reforma tributaria? Primero, los asalariados que tengan ingresos acumulados superiores a los 50 millones de pesos. Y segundo, un sector de los pensionados del país también se verán obligados a pagar renta. El gobierno hace cumplir las reglas y protege las instituciones que apoyan estos derechos de propiedad. Lo mencionan en el principio séptimo. Si los derechos de los creadores de productos no están protegidos, la gente no hará las cosas. Hablaremos del principio número 8. Sabemos que en muchos de los países el ingreso es extremadamente alto y en otros extremadamente bajo, la variación tan grande que se refleja en los diferentes indicadores a nivel de vida. Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países y entendemos la productividad como la cantidad de bienes y servicios producidos por cada una de las unidades de trabajo. Las ventas externas de Colombia crecieron en marzo de este año con un 36,4% en comparaciones al mismo periodo del año inmediatamente anterior, según el informe del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Hablando del noveno principio de la economía, la inflación tiene dos causas principales: un aumento en la oferta monetaria y la inflación de demanda. Según el medio web El Portafolio, los gastos de la pandemia solo pueden pagarse imprimiendo dinero. ¿Será que se podrá como en la serie La Casa de Papel? Los formuladores de políticas están difuminando las líneas para pedir prestado el dinero que necesitan y simplemente crearlo. La mayoría de las economías han tratado de mantener las dos actividades lo más separada posible. En la pandemia, los economistas ven como amenaza la proveniente de la dirección opuesta como un mayor riesgo de deflación. En los países desarrollados de crecimiento lento, la política ya se ha inclinado de esa manera durante años. El desafío es estimular economías, más no enfriarlas. Siguiendo con el tema de la inflación, a corto plazo, cuando los precios suben, los proveedores querrán aumentar su producción de bienes y servicios. Para lograr esto necesitan contratar, pues obviamente, más mano de obra, en este caso los trabajadores, para producir esos bienes y servicios. Más contratación significa menos desempleo mientras todavía hay inflación. Sin embargo, este no es el caso a largo plazo. Esta línea de razonamiento conduce a una compensación final en todo lo que es la economía, una compensación a corto plazo entre inflación y desempleo. La economía puede que no sea una total maravilla, pero cada día se busca una manera que se mejore para el bien de los ricos. El de los ciudadanos. Por eso, para poder hablar de economía, hay que conocer de qué trata y de cómo cada principio nos los implementan en la realidad del país.